Bien, entonces en esta clase vamos a continuar con la parte introductoria a lo que es el manejo del lenguaje de programación de R. Hemos abierto acá nuestro proyecto con el que estamos trabajando, donde tenemos hasta ahora tres scripts, el script 1, el 1.1, el 1.2 y el 1.3. Y ahora vamos a generar otro script, el 1, la clase 1.4. Y para eso vamos a copiar, vamos a trabajar con la misma base de datos, ¿no? Entonces vamos a importar, hasta ahí vamos a tener, copiamos y lo vamos a pegar eso acá. Bien, entonces este va a ser el cuarto script. Bien, hacemos correr y entonces vamos a tener todos nuestros datos ahí, ¿no? Bien, ahora nosotros tenemos en ahí, como podemos ver en este datos 1, tenemos las variables especie, código de especie, la condición del árbol, si será aprovechado o quedará como remanente. Pero lo que nos interesa en este práctico son las dos últimas columnas o variables que son diámetro y altura de fuste. Ahora quiero ver qué grado de asociación habrá entre el diámetro y la altura del fuste. O en otras palabras, eh, si realmente las mediciones, la variabilidad de la altura de fuste, ¿no? Todas esas variaciones serán un efecto de las mediciones, de las variaciones que tenemos en las mediciones del diámetro. Entonces, cuando sí haya un efecto significativo del diámetro sobre la altura de fuste, entonces estamos hablando a un grado de asociación muy cercano al valor de 1. En cambio, si no existe, no existe esta relación entre el diámetro y altura de fuste, estaríamos hablando que no existe o el grado de asociación es bastante pequeño entre estas dos variables. Para saber eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces, aquí hemos establecido la carpeta de trabajo, hemos importado los datos y ahora vamos a vamos a calcular el coeficiente, de correlación. Coeficiente de correlación. Bien, entonces acá vamos a utilizar para eso la función cor, que es la función de correlación. Cor, paréntesis. Primeramente va a ingresar la variable del eje X. Si nosotros tenemos ahí dos variables, ¿no? Que son diámetro y altura, la primera va a ser la que es más fácilmente medible. En este caso vamos a colocar acá diámetro, ¿no? Y luego vamos a colocar la variable dependiente. Entonces, primeramente entra la variable independiente que es diámetro, seguido de la variable dependiente que en este caso sería altura, ¿no? Altura fuste, ¿no? Bien, si nosotros hacemos correr esto acá, ¿no? Nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado esos vectores, pero si nosotros lo colocamos acá, eh, el nombre de la base de datos, sí vamos a tener. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener datos 1, y ahí tenemos entonces el diámetro y vamos a tener acá vamos a tener el mismo data frame, datos-1, símbolo del dólar, y entonces vamos a ver si realmente se da o no se da esta correlación. A ver, vamos a ver acá. Si tenemos datos 1, bien, a ver, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido acá. Ya. Bien, entonces, tal vez en este caso conviene la pena más bien separar los valores. Mejor vamos a hacer separar las variables. Vamos a separar las variables. Entonces, vamos a separar las variables del data frame, ¿no? Del data frame. Bien, entonces vamos a indicar lo siguiente acá, ¿no? La primera variable va a ser el diámetro. Entonces voy a colocar diámetro. Ese va a ser el nombre de mi vector, diámetro,
que va a ser a los datos de datos 1 y símbolo del dólar, y ahora aquí voy a colocar diámetro, ¿no? Diámetro, y ahora voy a visualizar, ¿no? Datos 1 hemos dicho acá, diámetro, y ahora voy a visualizar diámetro. Y voy a ver si solamente me va a dar diámetro. Bien, ahí tenemos todos los diámetros solamente. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a separar ahora altura de fuste. Altura de fuste, ¿no? Y entonces acá hacemos lo mismo. Datos, guión bajo 1, símbolo del dólar, y ahora vamos a colocar altura de fuste. Bien, vamos a visualizar y tenemos alt fuste, y entonces vamos a hacer correr. Ahora tenemos todas las alturas, ya también, todas las alturas, ¿no? Ahora recién vamos a hacer la correlación, y entonces ahora vamos a colocar diámetro, ¿no? Y altura fuste, alt fuste. Bien, ahora hacemos correr, y aquí tenemos entonces, ¿no? Tenemos acá entonces, como ustedes pueden ver, un grado de correlación bastante bajo, solamente de 0,1364. Entonces acá vamos a colocar ese valor. Entonces la correlación no es muy buena en los valores del diámetro y de la altura de fuste. Entonces vamos a colocar acá que tenemos un coeficiente entonces de correlación. ¿De cuánto? De 0,1364, significa un grado de correlación bastante bajo, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular también el grado de correlación, de asociación entre estas dos variables, pero utilizando no el método de Pearson, que es el método que normalmente viene por default, sino el método de Spearman, el coeficiente de correlación de Spearman, que es un coeficiente de correlación que nos permite ver el grado de asociación, pero con mayores exigencias, ¿no? Entonces, para eso vamos a colocar lo mismo, ¿no? Aquí vamos a colocar diámetro, alt fuste, ¿no? Entonces, pero acá vamos a colocar un tercer argumento, que sería el método, igual, entonces aquí vamos a poner Spearman. Bien, ahora hacemos correr, y ahora tenemos que nuestro grado de asociación es todavía 0,15, ¿no? 0,15. Entonces acá vamos a colocar que de acuerdo a Spearman, nuestro grado de asociación es de 0,1582, lo cual también nos da a que ese grado de asociación es bastante bajo, porque hemos dicho los mayores grados de asociación tienen que estar cercanos a 1. Estos están valores más bien cercanos a 0. Por lo tanto, podemos decir que existe, entonces acá como conclusión, ¿qué podemos decir? Existe un grado de asociación bastante bajo, entre el diámetro de los árboles, ¿no? Entre el diámetro de los árboles y la altura de fuste, ¿no? Y la altura de fuste. Bien, entonces ya sabemos que tenemos un grado de asociación bastante bajo. Ahora vamos a graficar. Entonces vamos a colocar acá, graficar, ¿no? O generar un gráfico de dispersión. Entre diámetro y altura de fuste. Bien, entonces ya tenemos ahí, vamos a generar un gráfico. Y para eso vamos a utilizar la función plot. Paréntesis. Primeramente la variable x, que es la variable que es mucho más fácil de medir, que en este caso sería diámetro.
Y la otra variable va a ser en el eje Y, que la variable alt-fuste. Alt-fuste. Bien, si nosotros le damos un clic ahí, vamos a ver, aquí tenemos, fíjense, tenemos un grado de asociación muy bajo, como podemos ver en la gráfica misma. Un grado de asociación bastante bajo entre el diámetro y la altura, ¿no? Eso también ahí podemos ver el grado, el coeficiente de correlación de Spearman, que es 0,15, y el coeficiente de correlación de Pearson, que es 0,13. Ambos nos están indicando que el grado de asociación entre el diámetro y la altura del fuste es sumamente bajísimo, ¿no? Ahora, este gráfico, ¿qué más podemos colocar? ¿Qué argumentos más podríamos colocar ahí? Podemos colocar, por ejemplo, varios argumentos, como el color. Col igual. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, un color magenta. Magenta. Entonces, fíjense, estoy cambiando el color. Hasta ahí. Un color magenta. Entonces, aquí, fíjense, los puntos aparecen de ese color, ¿no? ¿Qué más lo puedo colocar? Puedo colocar también un título. Y para eso puedo llamar my título. El título puede ser, por ejemplo, asociación, grado de asociación entre el diámetro y la altura del fuste. Bien, ahí. Bien, y nuevamente nos vamos y colocamos ahí el siguiente. Ya tenemos entonces altura de fuste. Ahora, el valor en el eje X, xlab, entonces va a ser igual a diámetro. Y luego vamos a tener el eje Y-lab, ¿no? Y en Y-lab, ¿qué tenemos? En el eje Y tenemos altura de fuste. Entonces vamos a colocar acá altura de fuste, ¿no? Bien, entonces si hacemos correr todo eso, vamos a tener ahí, hacemos un clic ahí en el zoom y tenemos ahí ese gráfico. Grado de asociación entre el diámetro y la altura de fuste. Tenemos aquí el diámetro que varía desde 50 hasta 160, con unos pocos valores ahí en las clases diamétricas superiores. Y tenemos la altura de fuste, ¿no? La altura de fuste, entonces también vemos cómo está variando. Aquí hay un valor que está fuera de esa tendencia, de este valor, ¿no? Entonces, tenemos ahí el gráfico, ¿no? Entonces, ese sería el gráfico para ver si existe o no existe un grado de asociación entre el diámetro que está en el eje X y la altura de fuste que está en el eje Y, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí la gráfica. Ahora, esta gráfica, ¿cómo podemos guardar? Esta gráfica que nosotros hemos generado lo podemos exportar, simplemente. Entonces podemos ir acá y lo exportamos. Lo podemos exportar como formato de gráfica, ahí. Y podemos ver dónde lo vamos a, entonces ahí vamos a colocar en la clase 1, ¿está bien? ¿Qué nombre vamos a dar? Grado de asociación vamos a poner. Grado de asociación entre DAP y altura de fuste. Bien, entonces ya tengo el título, el nombre del archivo, ¿no? Bien, entonces simplemente lo que vamos a hacer es guardar. Pero también puedo guardar, y aquí podemos ver, ahí ese es mi gráfico que estoy guardando. Pero también podemos hacer, y podemos en este caso guardar como PDF, ¿no? Entonces vamos también como PDF y lo guardamos. Bien, entonces este sería el gráfico como PDF. Pueden ver aquí no existe una tendencia definida entre el diámetro y la altura del fuste. Por eso es que el coeficiente de correlación es bastante bajo, de 0,13 o de 0,15. Eso significa que solamente un 13% de la variabilidad de la altura de fuste está afectado por la variabilidad del diámetro. Bien, entonces